Por la autoridad que me confiere la Constitución Política de la República de Colombia y sus leyes, en especial la Ley 472 en su artículo 27 y el Código General del Proceso, el titular del Juzgado 39 Administrativo del Circuito de Bogotá, de la Rama Judicial del Poder Público de la República de Colombia y por autoridad de la ley, ordena abrir e instalar la audiencia de pacto de cumplimiento en la causa judicial 2015-0060, contentida del medio de control de acción popular instaurada por Juan Manuel González Garavito contra el Distrito Capital y otros. En el recinto de audiencias y en presencia de la secretaria designada ad hoc, la doctora Ana María García Galeano, en quien no concurre causal de inhabilidad o incompatibilidad para el ejercicio del cargo, se ha hecho plena y previa identificación de todos los señores apoderados asistentes y de las partes que se encuentran acá. Por lo tanto, el despacho se relevará de una identificación adicional, la cual quedará en el acta. Bien, el objeto de esta audiencia, como es conocido por las partes, es la realización de la audiencia de pacto. El objetivo de ella es la terminación anticipada del proceso, si existiere alguna fórmula de pacto presentada con anterioridad o que se llegare en el curso de la presente diligencia. El despacho entiende que no hay escrito o solicitud de alguno de los sujetos procesales en la cual se exprese su deseo de formular pacto, lo cual no es óbice fundamentalmente para la realización de esta diligencia y para requerir a las partes sobre dicho aspecto. Igualmente, antes de proseguir, es necesario recordar el objeto del proceso, consistente en que una parte de la comunidad considera que la licencia de construcción donde se desarrolla actualmente el edificio Ródano no cumple los parámetros en materia de urbanismo, en materia de normas constructivas especialmente, y que por lo tanto está contraviniendo la reglamentación vigente. En este caso, consistente presuntamente en la violación de los aspectos relativos a normas en cuanto a alturas y aislamientos. Obviamente, a la presente no ha habido, digámoslo, todavía la claridad jurídica y ni la va a haber en esta audiencia, teóricamente, porque no estamos en la fase de juzgamiento sobre a quién le asiste la razón. Sin embargo, si hay unos elementos, y quiero simplemente ponerlos de presente, porque prácticamente esta es la única ocasión donde vamos a poder dialogar de esta manera, verbalmente y presencialmente, y es que hubo la necesidad de dictar una medida cautelar no por capricho personal, sino por la reiteración del Departamento de Planeación Distrital en la reiteración de un concepto que ya había dado. Y para ello nosotros tomamos un primer concepto que había y leímos cuidadosamente unas defensas que aparecían hechas en vía, bueno, ya no se puede hablar de vía gubernativa, pero digamos lo que sí, de vía gubernativa ante planeación distrital, sobre la aparición, o mejor, sobre que en el sector donde se iba a construir habían otros edificios con otras alturas que aparentemente llegaban a dar otra solución posible, que es el promedio de edificación. Sin embargo, como
el Departamento de Planeación se reiteró, pues evidentemente hubo la necesidad de dictar la medida. Y sobre este aspecto, respetuosamente, les recuerdo a uno de mis colegas que debido a que se interpuso un recurso de reposición que todavía no se ha podido desatar porque estamos en un traslado nuevamente frente a la IGER de aclaración, pues no se ha podido llevar la apelación. Y además esa medida cautelar ha tenido unas modificaciones producto de la solicitud del señor titular de la licencia, tal como consta en la inspección judicial que realizamos, y a partir de ella salió un auto que modificó parcialmente el alcance de la medida cautelar. De por sí, auto que tampoco fue recurrido. Ese auto, que yo recuerde, señora secretaria, recuérdeme si el auto que modificó medida cautelar permitiendo la realización de ciertas obras fue o no recurrido. No. Entonces, bueno, eso ya significa también unos cambios ahí que seguramente la segunda instancia tendrá que evaluar, eso ya se escapa de mi competencia. Simplemente mi competencia queda en determinar fundamentalmente el recurso de reposición presentado por el señor apoderado, el señor Galindo. Entonces, digamos lo que vamos en este curso del proceso. Igualmente, revisado el expediente, no encuentro causal de nulidad que invalide lo actuado, y fundamentalmente, pues lo que nosotros tenemos en curso son dos cosas. Dentro de la audiencia, pues mirar si hay el pacto, que es lo único, y en cuanto a medidas cautelares, esperaremos el desarrollo de lo que venga, porque pues estamos como a la mitad de camino y creo que vamos a alcanzar a abrir el periodo probatorio a decretar pruebas, y escasamente hasta ahora se va a ir al tribunal lo pertinente de la medida cautelar. Entonces, digámoslo, aquí tampoco vamos a resolver nada de recursos pendientes, ni salvo que ustedes consideren que haya una nulidad que deban plantear, ¿no? Entonces, además, ustedes saben, o mis colegas saben, que el camino de las medidas cautelares es uno y el camino de la sustancia del proceso es otro. Entonces, eso es lo que nos ha permitido la libertad de ir en dos carriles distintos para que el proceso marche. El doctor me quería comentar algo. Sí, respetuosamente quisiera puntualizar o aclarar que en mi condición de apoderado de la arquitecta María Esther Peñalosa interpuse recurso de apelación contra el auto que decretó la medida cautelar. También está pendiente de trámite el recurso. Claro, doctor, a eso era lo que me refería. Pero entonces, miren lo curioso del tema. Con desarrollo de la inspección judicial, la medida cautelar se modificó, porque la medida cautelar era la cesación de toda la actividad, y la actividad no se cesó del todo, y por eso se atendió los llamados de realización de obras de mitigación de carácter urgente para darle mayor estabilidad al terreno. Entonces, digámoslo, la apelación irá al tribunal, indudablemente, ni más faltaba. Pero como era un recurso de reposición, ¿sí? Primero tengo que desarrollar la reposición, ¿sí? Después alguien solicitó que el IDIGER aclarara el concepto, ¿cierto? Entonces dimos el traslado, oímos a las partes, entre comillas, y mandamos eso al IDIGER, estamos esperando la respuesta del IDIGER. Entonces es posible que abramos primero el periodo probatorio y no llegará inicialmente la medida cautelar al tribunal, pero digamos lo que es por el efecto del trámite, no por voluntad personal. Bien, ¿alguna inquietud sobre el trámite procesal que genere causal de nulidad o que invalide lo actuado durante el curso del proceso y la presente audiencia? Doctora. Doctor, respetuosamente y sin perjuicio de lo que usted mencionó al inicio de la diligencia, de que los datos de los apoderados y las partes que concurren a esta audiencia quedarán en el acta, pues quisiera amablemente solicitarle que me reconozca personería, dado que no he actuado dentro de la presente actuación. El poder por medio del cual represento al doctor Juan Manuel González en calidad de apoderada principal y que también fue otorgado a la doctora Erika Natalia Becerra Nájar
en calidad de apoderada sustituta fue aportado previamente a su despacho justo al inicio de la presente diligencia, por lo cual solicito se me reconozca personería adjetiva para actuar en los términos del poder aportado. Gracias. La doctora Castro, ¿cierto? Bueno, entonces, bienvenida, doctora. Johanna Melissa Castro Rojas, con cédula de ciudadanía 53-139-623 de Bogotá y tarjeta profesional 176-268 del Consejo Superior de la Judicatura. Como bien lo dijo la señora apoderada, actúa para este proceso, visto el poder especial que obra al expediente y cumplidos los requisitos del Código General del Proceso. El despacho considera oportuno, aunque claro que me citaron el 70 del Código de Procedimiento Civil, eso pues por el principio del Jura Novit Curia no tiene ningún inconveniente, debo aplicar la norma pertinente del Código General del Proceso, además que son las mismas prácticamente. Reconoce personería para actuar en este proceso conforme a lo dispuesto en el escrito que obra al expediente y que se ordena que por secretaría se incorpore con su foliación. Bien. Señora apoderada de la parte demandante, ¿tiene alguna propuesta de fórmula de pacto para esta diligencia? Pues señor juez, revisando las contestaciones de la demanda, tanto de los titulares de la licencia, la curadora urbana y la Secretaría de Planeación, pues encontramos que aún persisten los puntos en conflicto que se plantearon en la demanda. De esa manera, y dado que esos puntos de derecho que vulneran derechos colectivos, pues aún se encuentran en controversia, estamos simplemente prestos a las propuestas de pacto que puede formular la parte demandada y por nuestra parte pues una propuesta de pacto de cumplimiento en atención a la naturaleza de los derechos que se discuten en la acción, pues iría ceñida básicamente a que la licencia o el titular de la licencia, en uso de las facultades que le confiere el decreto 1469 del 2010, modifique su proyecto constructivo de manera que se ajuste a la norma urbanística que regula el desarrollo de ese predio. Bien. Señor apoderado de el Distrito Capital. Muy buenos días a su señoría y a los presentes. Me permito aportar a su despacho la posición del Comité de Conciliación de la Secretaría General, en donde autoriza a este servidor no presentar fórmula de pacto de cumplimiento, entre otras razones que se alegaron al contestar la demanda, porque no es la administración quien está vulnerando el derecho colectivo, y si alguien puede o podría presentar fórmula de pacto de cumplimiento, sería, como lo manifestó la abogada de la parte actora, es el titular de la licencia de construcción. Gracias, doctor. Por secretaría, incorpórese al expediente el acta el número 41 del 2 de julio de 2015, expedida por el director jurídico distrital, en donde manifiesta lo dicho anteriormente en cuanto a la autorización y los efectos de la actuación del señor apoderado del Distrito Capital, que adicionalmente actúa en representación de la Alcaldía Local de Chapinero e igualmente de Planeación Distrital, doctor. Y de la Secretaría de Hábitat. Y de la Secretaría de Hábitat. Bien. Señor apoderado, y parte, quisiera oír por prevalencia de la sustancia sobre la forma, en principio a don John Frey, y después le cedo la palabra al señor apoderado de don John Frey, pero quiero oír inicialmente a don John Frey si tiene alguna propuesta de pacto para que la audiencia lo escuche. Por favor, acérquese al micrófono, doctor, muchas gracias, por favor.
Buenos días, señor juez y señores asistentes. No tengo ninguna propuesta. Gracias, don Freddy. Le concedemos en todo caso para que si considera alguna manifestación de complemento a lo ya dicho por su parte al señor apoderado del señor Galindo. Doctor, tenga la bondad. Señor juez, buenos días. No existe, digamos que, comentario adicional en relación con el aporte que acaba de hacer mi poderdante. Esperamos simplemente que avance el proceso tanto en lo que respecta a la medida cautelar que suscita en este momento nuestra mayor atención en razón a los efectos de la misma, como el curso general del proceso. Muchas gracias. Gracias, doctor. Señor apoderado de la señora excuradora urbana, pero igual voy a hacer el mismo procedimiento teniendo en cuenta que se encuentra aquí la parte. Entonces oímos primero a la parte y después oímos obviamente al señor apoderado, que seguramente pues me imagino que irá a replicar parcialmente lo que dice su parte, pero oímos a la parte en principio. Por favor. Y bienvenida. Buenos días. Como escuradora urbana provisional número 3 no tengo ninguna propuesta porque considero que la licencia está correctamente expedida. Gracias. Doctor. Tenga la bondad, doctor. Gracias. Aparte de lo que acaba de decirme mandante, quisiera agregar que en la práctica también sería imposible presentar algún tipo de fórmula de pacto de cumplimiento por cuanto ella no es autoridad ni desempeña el cargo actual de curador urbana número 3, de manera que no podría hacer ninguna o sea, llegar a ningún pacto de cumplimiento por esa razón, porque es un particular. Bien, esto, mire, ese es uno de los temas que a uno le generan duda y cierta complejidad en todos los procesos, porque si uno vincula al actual curador, dice, no, ese es un acto que expedió otro y yo no soy responsable. Y si uno vincula, o sea, con las curadurías existe un problema de representatividad bien complejo, que no vamos a discutir acá. Pero de todos modos, esto es de las cosas que uno dice, ¿y en dónde vamos a terminar con los señores curadores? Es un tema personal, es un tema institucional, ¿qué vamos a hacer? Pero pues no lo vamos a discutir acá simplemente, pero igual es su manifestación. Lo que pasa es que la citación en principio, teniendo en cuenta todos los antecedentes que se han hecho, ¿sí?, es que da la impresión que cuando alguien deja de ser curador como que llevara toda la curaduría. Eso es una de las cosas más curiosas que yo he visto. Y se lleva toda la curaduría, o sea, parece que no existiera. Entonces eso es una de las cosas que más le llaman a uno la atención. Pero eso no lo vamos a discutir sobre eso, sobre ese punto. Este despacho ya se ha pronunciado en otras decisiones judiciales. Doctor. No, simplemente quisiera aclarar que es que materialmente desde el punto de vista jurídico le queda imposible porque es un particular. O sea, en este momento no podría comprometerse a nada porque no, sencillamente no ejerce funciones públicas. Listo. Bien. ¿Quién me falta? Defensor del pueblo, ¿alguna observación al actuado en la diligencia? Buenos días, señor juez, y a las asistentes. No, simplemente como defensor de los derechos colectivos, pues lamento mucho que este asunto que involucra unos derechos que son titulares de una comunidad no haya o no pueda ser resuelto en una instancia como esta. Y de todas maneras la Defensoría pues continuará con su actividad de intervención en lo que la ley le permita y estar atenta a las resultas del presente proceso. Gracias, doctor. Señor representante del Ministerio Público. Muy buenos días, su señoría, buenos días para las partes convocantes y convocadas, al igual que para los que se encuentran en estrados, señor defensor del pueblo.
No, pues igual lamentar que este espacio no se aproveche por parte de los convocantes y los convocados en aras de evitarse un proceso engorroso para ambos y también para la administración judicial. Pero pues de todas maneras pienso que la ley les da a ellos la facultad de tener la potestad de querer pactar o no. Sencillamente, al no haber ánimo conciliatorio, señor juez, invitarlo a que continuemos con el proceso y pues la Procuraduría igualmente va a estar pendiente y atenta dentro de estas diligencias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bien, obviamente un juez no tiene el poder de obligar a las partes, ni más faltaba, en detrimento de su autonomía de la voluntad y de sus derechos procesales, a formular pactos, eso es claro. Sin embargo, pues como siempre, uno debe ser pragmático en la medida de lo posible, sin violar derechos. Y la recomendación hacia el futuro es no mirar los extremos como aquí se han mirado desde el punto de vista de que mi posición es que hay una violación y la otra posición es que no hay violación. Porque siempre entre esos dos extremos pueden haber posiciones que evidentemente permitan satisfacer el interés colectivo. Y uno puede preguntarse desde el punto de vista del interés de cada una de las partes en contienda y con relación al interés que representa los derechos colectivos, ¿cuál es el punto que puede satisfacer todos esos intereses? Entonces, de pronto, tal vez con esa es la pregunta que tal vez debería iniciarse cada una de las partes en un proceso. Porque si no pasa, evidentemente, lo que ha sucedido acá, que cada cual parte de la posición extrema y no haya un marco intermedio en el cual pueda obrar. Entonces, evidentemente, obviamente ustedes saben que ninguna fórmula de pacto puede pasar sobre la legalidad, pero sí se puede llegar a hacer una interpretación inclusive de las normas existentes para adecuar la situación. Pues así las cosas, digámoslo, pues en futuras ocasiones habría que aplicar evidentemente ese pensamiento para mis colegas, que tal vez partamos no del que no se puede hacer, sino qué se puede hacer y hasta dónde podemos llegar, que es una posición un poco más proactiva, sin decir que vamos a renunciar a los derechos que cada uno de ustedes tienen como parte, ni por supuesto a las legítimas expectativas fundadas de que la Administración de Justicia cumpla su deber de decidir de fondo de manera objetiva, imparcial y pronta. Bien, así las cosas, el titular del Juzgado 39 Administrativo del Circuito de Bogotá considera, de conformidad al artículo 27 de la Ley 472 de 1998, que se ha cumplido con el desarrollo de la presente audiencia para la cual fuimos convocados, desde los aspectos de forma y fondo, sin que se hubiera podido obtener una fórmula de pacto, y por lo tanto declara fracasada la audiencia, e igualmente cumplido el objeto de la misma, y ordena que por secretaría entre el proceso al despacho para los aspectos pertinentes del decreto de pruebas. Agradecemos la asistencia de los señores. Doctora. Señor juez, pues muy respetuosamente, aprovechando la manera en la que usted ha liderado esta audiencia, quisiera pues amablemente solicitarle que en el marco de la misma se haga pues digamos como un seguimiento a la medida cautelar en la manera en que fue modificada por su despacho en el auto que inmediatamente al inicio de esta etapa usted comentó.
Lo anterior en razón a que si bien la licencia de construcción fue suspendida o las obras de la licencia de construcción fueron suspendidas en su totalidad en el auto inicial que decretó la medida cautelar, esa medida cautelar fue modificada por razón de los conceptos técnicos que tanto en el lugar se recogieron por parte de su despacho como los que se aportaron con posterioridad al expediente. Consecuencia de eso, el despacho ordenó al señor John Freddy Galindo, como titular de la licencia de construcción, ejecutar algunas obras con el fin de mitigar los riesgos por remoción en masa que se presentan en razón al estado de la obra o el avance de la obra, y le ordenó asimismo rendir informes acerca de la ejecución de esas obras. Al respecto, pues quisiera manifestar, señor juez, que vimos con preocupación que esas órdenes no fueron acatadas en su momento por el titular de la licencia, lo cual pues se traduce en que el riesgo que la medida cautelar quiso mitigar, pues permanece en la manera o bajo los presupuestos de hecho y técnicos que en ese momento se tuvieron. Con base en ello y dado que en esta diligencia pues se presenta o concurre el titular de la licencia, quisiera, señor juez, que usted pues le conminara o le requiriera para que informe sobre el estado actual de esas obras con el fin de tener claridad sobre la mitigación de ese riesgo y obviamente pues sobre la protección de los derechos colectivos de la comunidad que se asienta en ese sector, que finalmente es el objeto de esta diligencia y del proceso. Muchas gracias. Gracias. Bien, antes de conceder el uso de la palabra, les comento que este sábado, tal vez hace 3 semanas, me dirigía hacia La Calera a eso de las 11 de la mañana tal vez. Pasé por el frente del edificio e igualmente, perdón, por el frente del proyecto, no del edificio, porque no hay ningún edificio, y encontré una máquina de mezcladora Cemex. Tuve la oportunidad de hablar con el ingeniero líder en ese momento. Le pregunté exactamente qué estaban haciendo. Entramos con la autorización de él y encontramos pues la máquina mezcladora, unos trabajadores, y en ese momento encontramos el relleno de trincheras. Desconocemos en principio qué otra actividad hay. Igualmente en ese momento procedí a comunicarme con los 2 CAIs que pudieran tener eventualmente una influencia sobre el control de efectos de carácter policivo sobre la obra, y verbalmente se les dio la instrucción de que se abstuvieran de perturbar esas obras de mitigación, por cuanto lo que estaban realizando era una actividad de estabilización. Obviamente, pues ustedes me dirán que eso a qué horas fue, que cuando los convoqué, que si es que yo ando presionando al demandante, pero pues el problema es que para pasar por La Calera, pues tengo que pasar por ahí, o me toca irme por el otro lado, la autopista, ¿cierto? Y devolverme, pero creo que pues viviendo por los lados de la autopista con 92, pues creo que la salida más práctica para mí es esa. Permítanme, si encuentro aquí un material, a ver, que les quería compartir. Vamos a ver, es que pues los teléfonos le juegan a uno a veces malas pasadas. Entonces vamos a ver si les puedo reiterar lo dicho, si lo encuentro, por supuesto. Obviamente sí entiendo que hay pendiente un tema, porque nosotros pedimos que hubieran mediciones sobre la estabilidad de las pantallas, ¿sí? que eso es un indicador de si hay una movilidad de esa infraestructura soportante respecto de lo que se está haciendo, y pues en ese sentido no la encuentro en el proceso,
y por lo tanto le solicito al señor apoderado y a su parte, del señor John Freddy Galindo, que nos hagan llegar esas mediciones, ¿sí? Esos estudios, porque son supremamente importantes. Ustedes saben que no estamos cerrados a ninguna opción, pero sí necesitamos fundamentalmente tener claridad en unos aspectos. Permítanme unos segundos porque pues da la fortuna de que a mi esposa le robaron el celular y me tocó hacer un cambio de celular, y pues es posible, como evidentemente estoy comprobando, que se borraron. Pero bien, les quería informar eso. Obviamente pues el cargo de juez pues a mí me lo dieron las 24 horas del día, pues yo no ando en turnos rotativos, pero cuando me toca actuar debo actuar. No puedo renunciar a mis poderes deberes, no son los poderes ambiciosos ni nada de esas cosas. Voy a intentar buscarlo a ver si de pronto lo podemos encontrar. Yo no sé si don John Freddy le informó el ingeniero de obra de mi presencia. ¿Sí? Por favor acérquese y le pregunto si en algún momento denunció alguna irregularidad de mi parte. No, señor juez, me contó el ingeniero que habían hecho las labores que usted envió a hacer, ¿sí? Que usted acordó conmigo que debíamos hacer inmediatas, las cuales no suplen en ningún momento el peligro en que está la comunidad y en que está el sector. Don Freddy, perdón, lo interpelo. Sobre ese comentario, yo le pido que se abstenga de realizarlo, porque aquí ya hay unas definiciones técnicas. Y señor juez, no son aceptables sus posiciones, ni ninguna posición sobre la estabilidad de la obra. Yo lo tengo absolutamente claro, siempre lo he tenido claro, y por eso me he esmerado lo mejor posible desde el ejercicio de mi función para salvaguardar de la mejor manera posible lo que se me ha puesto en conocimiento. Yo entiendo su preocupación, pero si yo no tuviera un soporte técnico, ¿sí?, yo les aceptaría que estuviéramos obrando de una manera inconsulta, de una manera apresurada, de una manera antitécnica, de una manera abierta y ostensiblemente riesgosa. Entonces, no voy a aceptar ninguna expresión. Les solicito, por favor, se abstenga de cualquier comentario, porque la pregunta fue si su ingeniero residente le comentó si hubo alguna irregularidad en la visita. No le estoy preguntando sobre defensas adicionales, porque eso es objeto de la medida cautelar, y solicito, por favor, abstenerse y guardar silencio al respecto. Para claridad de ustedes, puede retirarse, por favor, don John Freddy. Para claridad de ustedes, señor procurador, qué pena ponerlo usted en esta molestia. Por favor, pues son 3 fotos, para que la pase, por favor, a la audiencia. Qué pena, señor agente del Ministerio Público, molestarlo, para que ustedes la puedan ver. Entonces, se requiere al señor apoderado de la parte demandada, en representación del señor John Freddy Galindo, para que cumpla con el rendimiento de los informes de estabilidad, de las pantallas o de los muros de contención, porque a veces parece que hablamos otros lenguajes. Los abogados y los ingenieros y los arquitectos hablamos unos lenguajes incompatibles y a veces tenemos esas dificultades. Entonces, eso es lo que nos faltaría en este momento, ese informe, por favor. Igual, doctor, le concedo el uso de la palabra, pero no para ampliarme temas de discusiones de si hay riesgo, de si no hay riesgo. Mire, es más, cuando estuvo el IGER, yo estuve presente, se lo voy a decir, y yo entré con el ingeniero del IGER y le dije, lo que usted decida, para mí está bien, lo que usted conceptúe para mí está bien. Si usted dice que esto no se debe hacer, pues no se hace. Si usted dice que se debe hacer tal otra cosa, pues eso se hace.
Yo, obviamente, lo someto al escrutinio de las partes. Y si las partes tienen mejores argumentos de carácter técnico, pues los vamos a discutir. Pero como medida cautelar está sustentada. Entonces, no van a creer que yo cuando me siento a tomar una decisión, no es porque yo la saqué ni del sombrero o porque de pronto es mi capricho. Entiéndame que para mí lo más fácil es, vuelvo y les insisto, pues no decretar ninguna medida cautelar. Eso es sencillísimo, doctores. Eso es lo más práctico que yo puedo hacer en la vida. Pero como yo no busco necesariamente lo práctico, sino la efectividad del derecho, y resulta que yo tengo que respetar los derechos de todos. Soy el primer llamado a hacerlo. Entonces, este proceso fue radicado el 5 de febrero. Esperemos a ver si, hoy estamos a 24 de julio, esperemos a ver si sobre mediados de septiembre ya tenemos sentencia. Creo que ustedes son clases, obviamente, si no hay excesivos recursos, no les estoy diciendo que no los interpongan. Si yo cometo un error, tendré que responder. Pero si le apretamos el paso, como le hemos apretado el paso hasta ahora a esto, pues vamos a ver si a mitad de septiembre tenemos. Y es hasta posible, doctor, que ni siquiera haya llegado la decisión del tribunal sobre la medida cautelar. Es posible. Y allá sí entraremos a todos los puntos que usted quiere que veamos, doctor. Ahí sí lo tengo que hacer 100%. Y permítanme expresarles algo muy sencillo, es que quiero que me entiendan que no es el capricho personal. Si usted tiene un acto, un concepto que está vigente, que no ha sido demandado, que no ha sido suspendido, que es el de planeación, y usted va y le vuelve a preguntar a planeación lo mismo con los argumentos que ustedes que hay en unos documentos donde se defendió, yo no recuerdo si don John Freddy exactamente, pero que estaban defendiendo la legalidad de la licencia de ustedes, y van y le dicen lo mismo. Díganme si es que en el sentido común de cualquier persona, usted no decreta la medida cautelar. La tiene que decretar. Los elementos de seguridad, pues mire, yo lo tengo claro. Es temporal. Yo eso lo tengo claro. Pero por esa temporalidad me hizo obligar a pedir unos conceptos. Y yo no solamente me atengo a lo de Liger. Resulta que yo por mi cuenta estudio, pero siempre necesito un soporte técnico y ese me lo dieron. Y si me lo dan, yo en principio lo observo. ¿Listo? Porque yo no soy ingeniero, pero si los ingenieros especialistas y quienes manejan el riesgo en el Distrito Capital me están diciendo una cosa, pues yo tengo que mirar cómo lo desarrollo. Doctor, por favor, pero con la limitación le pido el favor. Muchas gracias, señor juez. Dos cosas puntuales. La primera, digamos que tomando sus últimos comentarios relacionados con el sentido común, nosotros seguimos apartándonos de ese criterio de la Secretaría Distrital de Planeación, aun cuando lo reiteren 2, 3 y más veces, porque creo que es un tema de estricta interpretación normativa, ¿sí? Eso en primer lugar. En segundo lugar, no voy a tomar, digamos que, ni a complementar nada de lo que acaba de decir mi representado, precisamente por la instrucción que ya ha dado, no obstante considerar que la preocupación es válida y vigente. Aportaremos los informes respectivos. Simplemente quiero aclararle a la apoderada de la parte actora que ha sido inclusive complejo hacer esas labores ordenadas por el señor juez y han puesto en riesgo a los funcionarios y al personal que ha estado en la obra, porque la comunidad en su momento llamó a las autoridades policivas y intentaron que se lo llevaran por el uso de la fuerza, ¿sí? Porque no, le estoy comentando lo que sucedió en su momento. Perdón, doctor, mire,
Ustedes saben que yo los atiendo a todos. El don John Freddy tiene mi número de celular. Y yo, mire, pero a el mí, comentario... no, tranquilo, doctor, ya seguimos, mire. Estamos en una situación de riesgo que no desconocemos. Pero si a mí me dicen que les están interrumpiendo para cumplir las medidas de aseguramiento de la obra, les aseguro que yo no tengo ningún problema en aparecerme y en hacer cumplir mi orden judicial. O sea, en eso yo siempre les he dicho, cuenten conmigo, porque yo tengo que tener un criterio de rectitud y de imparcialidad con todos. Entonces, no porque yo les haya dictado una medida cautelar, no los respeto, no los considero, no, por el contrario, yo necesito darle todas las garantías, inclusive a la parte demandada, a cualquiera de las dos partes, pero en especial a la demandada. Y más que está tratando de cumplir una situación, yo tengo que liberarle todo el camino para que la cumpla. Eso sí, tenga la claridad, doctor y don John Freddy. Y me parece, pues, usted me ha oído llamar. Ustedes me llaman y yo les atiendo. Pero siga, doctor, por favor. En los días en que se presentaron los hechos, se lo acredito bajo la gravedad de juramento. John Freddy se encontraba por fuera del país, que fue, digamos que de hecho una de las razones por las cuales se aplazó esta audiencia. El arquitecto de la obra no tenía mi número de celular, digamos que no tenía tampoco forma ni conocía cómo era el mecanismo de acercamiento al señor juez, que se lo agradezco en este instante. Simplemente para dejar esa observación de que sí se han venido haciendo las obras, no se está haciendo nada adicional, aun cuando quisiéramos, porque no procuramos nada distinto a garantizar esa estabilidad de los terrenos, y por supuesto allegaremos a la mayor brevedad del informe requerido. Muchas gracias, doctor. Por favor, acompáñenme del estudio de pantallas, ¿de acuerdo? El estudio de pantallas que se ordenó, o sea, si se está moviendo o no, sí, sí, o sea, lo necesitamos. Y con base en eso miramos. Y es que tampoco el debate está cerrado en materia de medida cautelar. ¿Sí? Eso no está cerrado. Por eso es que necesitamos hacerle un monitoreo de manera permanente. Entiéndame que aquí no hay nada definitivo ni nada decidido. O sea, estamos como empezamos. Salvo un poco por el tema de medida cautelar. Bien. ¿Alguna otra intervención de mis colegas, de las partes? Don John Freddy, para el registro toca, por favor, se acerque. La pregunta, señor juez, ¿a ustedes ya les llegó el informe del IDEJAR? No, la solicitud de aclaración hecha por la señora apoderada de la parte demandante, nosotros ya la oficiamos, pero no ha llegado y nosotros tenemos que ponerla en conocimiento de ustedes. Obviamente, tan pronto llegue, le volvemos a dar traslado, como hicimos del primer estudio, ¿de acuerdo? Ok, listo. Bien, sin ninguna otra intervención pendiente por realizar, el despacho da por concluida la presente audiencia de pacto. Agradece a las partes y a los señores apoderados la asistencia, al señor defensor del pueblo, al señor agente del Ministerio Público, y seguiremos adelante. Unos minutos más, por favor, para firmar el acta que, conforme a las normas de la ley 1437, pues se entenderá que es un extracto. Igual, conforme al artículo 4 de la ley 270 del 96, a pesar de que este proceso no está estrictamente reglado como proceso oral, sí queda constancia de que estamos autorizados para realizar audiencias y aprovechar los medios electrónicos, y por lo tanto el video que va a ser subido en red, ustedes ya lo saben, por favor, Leonardo Galeano queda ahora en Google, pueden consultarlo en cualquier momento. Será un documento público electrónico cuyo CD va a quedar a custodia del despacho en el expediente para también su consulta. Un feliz día a todos y muchísimas gracias.